Pues buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo se encuentran? Bien sentaditos, con su cafecito. ¿Algo más le falta? Nos falta el alimento, ¿verdad? El alimento espiritual, el verdadero alimento que es, ¿qué? ¿Los tacos que te echaste hace rato? ¿O lo que vas a cenar al rato? No, ¿verdad? Nuestro verdadero alimento, ¿cuál es? ¿O qué es? La palabra de Dios. El hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Como decía Jesucristo, nuestro Maestro. Y bien, mis hermanos, continuamos con las enseñanzas de los miércoles. Sabiduría para la vida diaria. Tema número 63. Abre tu Biblia ahí en Proverbios 28. Proverbios 28. Versículo 4. Proverbios 28, verso 4. ¿Ya lo tienes? Listo. El tema que vamos a compartir en esta noche, el tema 63, es una invitación, pero pareciera también una exhortación al mismo tiempo. No dejes la palabra de Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? No dejes la palabra de Dios. Y dice Proverbios 28:4 en la Reina Valera: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Te lo voy a leer en otras 3 versiones para que me pongas atención. Dice palabra de Dios para todos: los que no obedecen la ley se declaran a favor de los perversos, es decir, se juntan con ellos, están en favor de lo que hacen o a favor de lo que hacen. Los que cumplen la ley se colocan contra ellos. Ahí está el contraste. Unos a favor y los que cumplen la ley, ¿cómo se ponen? En contra de los impíos, de los perversos. Otra versión dice, traducción del lenguaje actual: los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. Y por último, una versión más, es la versión Biblia Libre: los que rechazan la ley alaban a los malvados, pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Acompáñame a hacer una breve oración, mi hermano, para iniciar y comenzar este tiempo. Gracias, amado Dios, te damos porque eres fiel, Señor, y nos has reunido una vez más en tu nombre para cantarte, adorarte, pero también, Señor, estar atentos a tu enseñanza el día de hoy. Aquello que tú quieres hablarnos, que quieres enseñarnos, para poder aumentar un poco más, Señor, de nuestro entendimiento en cuanto a tu palabra y de las demandas que como tus hijos nos das. Ayúdanos a estar atentos, Padre. Ayúdame a mí a poder hablar tu palabra con gracia, siendo inspirado por tu Espíritu Santo, para que en todas las cosas tú seas glorificado, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, hoy y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. No dejes la palabra de Dios. Bueno, es importante, mis hermanos, que nosotros, como parte de la iglesia del Señor, entendamos la importancia de estar bien cimentados y arraigados en la palabra de Dios. No en lo que tú crees, no en lo que tú esperas de la vida o del futuro, sino en la palabra de Dios. Porque sabemos que vivimos tiempos peligrosos. ¿Cuántos dicen así es? En los que podemos, sin darnos cuenta, algunos de nosotros ser arrastrados por algunos de los tantos vientos de doctrina que hoy en día se están predicando en las iglesias, como si fueran enseñanzas genuinas de la palabra de Dios. Me puse a investigar un poco
¿Sí sabías que hay denominaciones dentro del cristianismo o de todos los que nos llamamos cristianos? ¿Sabes cuántas hay? Es un cálculo difícil de hacer, pero calculan más de 43,000 denominaciones a nivel mundial. Que porque a uno no les gustó algo, vente, vámonos a hacer nuestra denominación. Y ya, 43,000 denominaciones a nivel mundial de los que son cristianos. Son impresionantes. Son muchísimas. Y bueno, mi hermano, tú y yo al estar y movernos en este mundo, bueno, tenemos que estar enterados de algo y conscientes. No estamos exentos de poner nuestros oídos en algo que pueda llamar nuestra atención, apelando ciertamente a aquellos deseos que parecen no tener nada de malo, pero que en realidad son cosas que poco a poco te pueden y me pueden ir alejando de la palabra de Dios y por tanto desviarnos de hacer la voluntad del Padre. En el mundo, mi hermano, solo existen dos clases de personas: los chaparros y los altos, ¿verdad? No, esas son otras clases. Solo existen dos clases de personas. Por un lado, están todos aquellos que obedecen y procuran vivir la palabra de Dios. Y por otro lado, todos aquellos que evidentemente no obedecen y tampoco procuran tomar en cuenta la palabra de Dios en sus vidas. Todos aquí éramos del segundo grupo. Yo espero que todos los que estamos aquí estemos en el primer grupo. ¿De cuáles? De los que obedecen y procuran vivir la palabra de Dios. Ciertamente cada uno es libre de decidir qué camino tomar, ¿sí o no? ¿O alguien está aquí obligado? ¿O le pagan por venir aquí? No, ¿verdad? Lo haces con libertad. Y así Dios a cada uno nos da libertad de decidir qué camino tomar, el camino de la vida o el camino de la muerte. Pero la realidad es que tanto una como la otra traerá consigo sus consecuencias. Vida y paz para aquel que decida guardarla. ¿Qué? La palabra de Dios. Para aquel que decida no dejar la palabra de Dios, sino guardarla. Pero muerte y condenación para aquel que decida seguir su propio camino. Aquel que habla Proverbios 14, que hay camino que al hombre le parece derecho o recto o correcto, pero su fin, dice la Escritura, que es ¿qué? Camino de muerte, camino de perdición total. En la palabra de Dios leemos cómo Dios, aun cuando nos ha dado la libertad para decidir el camino que queramos tomar, bueno, Dios siempre te va a dar el consejo correcto. Dios siempre nos va a dar el consejo ¿de qué? De escoger la bendición, la vida y no la maldición o la muerte. Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Te aconsejo que escojas la vida y la bendición, que es guardar mi mandamiento. Porque Dios, ¿qué le puso al pueblo de Israel? La bendición y la maldición. Escoge tú. Yo te sugiero que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Experimentes mi bendición, mi provisión y todo lo que yo he preparado para ti, pero necesitas escoger bien. No dejar la palabra de Dios. Pero aún teniendo el consejo directo de parte de Dios y todo lo que tomarlo implicaba o traería como resultado, bueno, vemos tantos ejemplos en la palabra de cómo su mismo pueblo lo desechó a Dios, dejó su palabra, dejó su enseñanza, su instrucción, y como resultado, ¿qué sucedió? ¿Todo fue color de rosa? No, ¿verdad? Padecieron las consecuencias de haber desechado todo el consejo de Dios. Tú lo puedes leer ahí en el libro de Levítico, de Éxodo, cómo el pueblo se quejaba, aún después de haber sido liberados con mano poderosa, con hechos poderosos, milagrosos. No se diga el libro de los jueces, el libro de los reyes, de las crónicas.
Los profetas que estuvieron ahí hablándoles una y otra vez, vuélvanse a Dios, porque el pueblo había dejado totalmente la palabra de Dios. Tú y yo que ahora estamos en Cristo en este tiempo, bueno, tenemos que estar seguros de que fuera de las Escrituras no hay otra fuente de sabiduría para ti y para mí. Por tanto, es necesario cuidarnos de no dejar la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver la importancia de la ley de Dios. Cuando escuchamos el concepto de la ley de Dios, tal vez lo primero que llega a nuestra mente son aquellos mandamientos dados al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, junto con todas las demás leyes y ordenanzas que se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, el famoso, conocido por el Pentateuco, donde vemos todas las leyes morales, civiles y ceremoniales, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio y el sacrificio que se celebraba antes como figura de lo que había de venir. Todas esas leyes, mi hermano, que tú puedes leer en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, que es la repetición de algunas leyes, todas ellas tenían el propósito de hacer del pueblo de Israel una nación que pudiera reflejar la santidad de Dios ante la evidente presencia de la maldad en todas las demás naciones. Porque todas las demás naciones, ¿a quién adoraban? A dioses paganos, a Baal, a Astarot, a Asera, a Moloc, a todos y cada uno de los dioses que ellos mismos se inventaron o que, bueno, influenciados por Satanás, crearon. Ídolos de madera, ídolos de metal, de bronce, tantas cosas que los pueblos paganos, al final de cuentas, influenciaron en la vida del pueblo de Israel. Y vamos ahí al Salmo 19, que este Salmo 19, habla maravillas de lo que es la ley de Dios. Y que junto con el Salmo 119, que si tú no lo has leído, te recomiendo que leas el Salmo 119. Ay, es que está bien largo. Pues avítatelo en unos 2, 3 días. Son 178 versículos. Los puedes dividir en 3 y sin problema te lo avientas. Salmo 19, verso 7, lo leo en la traducción del lenguaje actual. Este salmo, esta porción de lo que vamos a leer, yo creo que es uno de los que de mejor manera y más completa, pudiéramos decirlo así, se expresa de lo que es la ley de Dios y de lo que la ley de Dios debería ser para ti y para mí. Salmo 19, verso 7. La ley de Dios, ¿cómo es? Perfecta. Híjole, con esa sola descripción, mi hermano, ya no tenemos nada más que decir de la ley de Dios. La palabra de Dios, ¿cómo es? Perfecta. ¿Y qué es algo perfecto? Pues que no tiene imperfección. O sea, que no puede caber la imperfección ahí. No tiene error. Ya no hay nada más que añadirle, está completa. Así es la ley de Dios, perfecta. Y nos da nueva vida. Sus mandatos y todas estas frases o palabras que voy a resaltar o que están resaltadas aquí, las tengo, están hiladas a la misma palabra que es ley. ¿Sí? Entonces dice, sus mandatos, que es la ley, son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver. Por fe, aunque sea. Ya les he dicho, si eres más joven que Matusalén, 969 años tenía este hombre cuando partió. Si eres más joven que Matusalén, eres joven. Así que nadie tiene más de 100 años aquí, entonces, puros jóvenes y bellos. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría. ¿A quiénes? A los jóvenes, di a mí. Pero no dejes la palabra de Dios. ¿Quieres sabiduría para tu vida? No dejes la palabra de Dios.
Verso 8. Las normas de Dios son rectas. Esta palabra normas hace referencia a lo mismo, a la ley de Dios. Las normas de Dios son rectas. ¿Y qué hacen? Y alegran el corazón. ¿Por qué? Porque te confortan el alma, el espíritu, el corazón. Sus mandamientos, otra vez la ley, son puros y nos dan sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría para su vida diaria? Híjole, mi hermano. Yo creo que si Dios fuera como nosotros, ya se hubiera cansado de que le pidamos tanta sabiduría. Yo lo hablo por mí. Verso 9. La palabra, hablando de la ley otra vez, de Dios, ¿cómo es? Es limpia y siempre se mantiene firme. Y por último, sus decisiones, las cuales tienen que ver con su corazón, son al mismo tiempo verdaderas y justas. Y voy a brincar rápidamente al Salmo 119, 105, un pasaje sumamente conocido por todos. Dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y el Salmo 119, mi hermano, está lleno de cosas que son la palabra de Dios. Esta palabra ley, la cual tú y yo leíamos en Proverbios y leemos también aquí en el Salmo 19, viene del hebreo Torah. Esta palabra significa dirección, instrucción y orientación. Una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento. Era mucho más que una simple ley o una serie de reglas. Porque a veces así vemos las Escrituras, ¿verdad? Ay, pues puras reglas. Los que estamos en el plan de lectura, ¿verdad? Cuando nos tocó leer Levítico, luego Números. Ay, ¿para qué tanto conteo? ¿Y para qué tanto esto? Y luego Deuteronomio se repite las cosas. Ay, ¿para qué tanto? A veces así las vemos como simples reglas o innecesarias, repeticiones, pero no. La Torá, la ley de Dios, no pretendía restringir o impedir las cosas, sino que al obedecerla, al ponerla por obra, el pueblo experimentaría el resguardo, la protección y la bendición de Dios. Eso era lo que Dios quería que su pueblo experimentara al momento de ¿qué? De poner por obra la palabra de Dios, de obedecerla, de atesorarla en el corazón. ¿Pero qué hicieron de la ley o de las leyes? Bueno, ellos añadieron mandamientos, más de 600 mandamientos, que ellos mismos interpretaron, los cuales los fariseos los imponían a otros. Y Jesús les dijo: ustedes ni con un dedo las quieren llevar, las cargas que ustedes ponen en otros. Esos mandamientos sí fueron de hombres, e hicieron de la ley una carga difícil de llevar, cuando la realidad esa no era la intención de la ley de Dios. Era dirección, instrucción y orientación. ¿Orientación para qué? Para que sepas por dónde caminar. Que si estás perdido, la ley de Dios, ¿qué te va a hacer? Te va a guiar, te va a orientar al lugar donde debes de ir, que es a la obediencia a Dios. Te va a instruir y te va a dirigir hacia lo que tienes que hacer. Es Jesús, cuando Él viene como el Verbo encarnado, quien vino a enseñar el verdadero propósito de toda la ley de Dios. Resumiéndola, mi hermano, ¿en cuántos mandamientos? ¿En cuántos? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? No, pues como 25, no, como 400. ¿En cuántos mandamientos resumió Jesús toda la ley y los profetas, mi hermano? A ver, en francés, en chino, algo que me digan por lo menos. En 2. Vamos a volver a leer Mateo otra vez. Ahí está Mateo 22, 36. Ahí lo puedes buscar. En 2 mandamientos resumió Jesús que todo lo que está escrito
aquí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el segundo les dijo, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ¿a poco en esos dos se resume toda la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso implica que conozcas la ley de Dios. Porque va a implicar que ames a Dios primero para que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es algo, ay, ya mañana. Fácil amar a mi prójimo. A ver si es cierto. Al que te roba, al que te miente en la cara, al que te habla mal, al que habla mal de ti, al que chismea de ti. Ámalo, como al que te presta, como al que te ayuda. Ciertamente es algo difícil. Se necesita aprender a amar a Dios, recibir el amor de Dios para poder amar al prójimo, a todos los prójimos, como a uno mismo. ¿Cierto o no? Nadie dijo que sí. ¿Cierto o no se necesita el amor de Dios para amar al prójimo? Claramente sí. Bueno, te hago una pregunta. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida? Ya vimos que a los ojos de las Escrituras o a la luz de las Escrituras, el escritor del Salmo 19, que fue el rey David, bueno, describe la ley de Dios como algo impresionante para él. La ley de Jehová es perfecta. Y una y otra vez y otra vez. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida? No en la vida de tu vecino o en la vida de alguien más, no, en tu vida. Bueno, la respuesta es totalmente personal. A mayor esfuerzo por obedecerla, ¿qué estás demostrando? Mayor importancia. Pero a menor esfuerzo por obedecerla, dices, ay no, es que es bien difícil guardar la palabra o obedecerla. Es que ve lo que me pide. Que si me quitan la capa de también la túnica. No. O que si me piden ayuda o prestado, no se lo rehúse. No, Señor, ¿qué onda? A menor esfuerzo por obedecerla, menor importancia tiene para ti. Cuando tú consideras o consideramos que algo es importante, aquí te voy a dar algunas características. Es porque aquello es valioso para ti. ¿Qué consideras valioso en tu vida? Mi trabajo, mi celular que tanto me costó y lo sigo pagando. Bueno, es porque es valioso para ti. Cuando consideras algo importante, es porque es una prioridad. Porque hay un interés, porque lo consideras conveniente, significativo y primordial. Es decir, de lo contrario, cuando algo no es importante para ti, con facilidad puedes pasarlo a segundo, a tercero, o a cuarto, o a quinto, o a sexto, o hasta el fondo. Tu top 10, ¿cuál es tu top 10 de tus cosas importantes en tu vida? Bueno, eso es cada quien. Pero Dios debería ser, ¿qué lugar? El primero. Ahí en el libro de Josué, capítulo 22, verso 5, te voy a leer este pasaje. Dice, Dios hablándole al pueblo más bien Josué hablándole al pueblo, dice, pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Asegúrense de ¿qué? De obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Y no solamente eso, amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y así manifestaremos que la palabra de Dios nos importa, que tenemos a Dios en primer lugar, obedeciendo sus mandatos, amando al Señor, andando en sus caminos, aferrándolos y sirviéndole con todo el corazón.
Claramente, mi hermano, de ti, ¿qué es lo que Dios espera de ti? Que cumplas tus sueños, tus anhelos, y que te ganes la lotería y hagas de tu vida lo que tú quieras. ¿Eso es lo que Dios espera de ti? No, mi hermano. Dios espera de ti y de mí que obedezcamos sus mandamientos. Que no dejemos su consejo de lado, no dejemos la palabra de Dios de lado. Y esto claramente demanda un esfuerzo, un interés por agradarle y tener como prioridad hacer su voluntad y no la nuestra. Es por eso, mi hermano, que nuestra manera de vivir tiene que reflejar, repite conmigo, reflejar la importancia que tiene la palabra de Dios. Porque tu vida, mi hermano, tiene que testificar, manifestar y asegurar hacia quienes te rodean que aquello que dices conocer de Dios, lo reflejas. Que tu vida evidencia lo que conoces de Dios. Ciertamente pasamos por pruebas, mi hermano, pasamos por luchas, por circunstancias que retan nuestra fe. Y que nos hacen, ¿qué? ¿Darnos la vuelta e irnos y darle la espalda a Dios? No, mi hermano, es cuando Dios más te quiere ver de rodillas. Es cuando Dios más te quiere ver clamando por su presencia y por su rostro. Pero necesitas apegarte a Él, aferrarte a la palabra de Dios. Porque es solamente en la palabra de Dios, mi hermano, que tú vas a encontrar el camino que tú tienes que seguir. Y así vas a poder reflejar aquello que dices creer. Y no va a ser solamente una mera emoción. Como hijos de Dios, es nuestro deber tomar en cuenta y darle la importancia de vida, fíjate bien aquí, mi hermano, a la totalidad de sus mandamientos, ordenanzas y enseñanzas que aquí se encuentran. Tienes que darle la importancia de vida a la totalidad de los mandamientos de Dios. No podemos decir qué sí obedecer y qué no obedecer. Tú no puedes decidir qué sí obedecer y qué no obedecer, como si de un menú de opciones múltiples se tratara. Así no son los mandamientos de Dios. Así no funciona la vida cristiana. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué les dijo? 3 cosas. Tome su cruz, niegues a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué más? Y sígame. No les dijo, si quieres toma tu cruz, si quieres niégate y si quieres sígueme. Pues si me sigues sin negarte y sin tomar tu cruz, está bien, lo que quiero es que me sigas. ¿Acaso esas opciones dio Jesús? ¿La dio como una posibilidad de que podemos seguirle sin tomar la cruz y sin negarle? O bueno, niégate poquito y ayúdame a cargar un poquito de la cruz. Una astillita, ándale, como la que andan vendiendo por ahí, ¿verdad? Astilla de la cruz de Cristo. No, mi hermano, no puedes decidir tú obedecer algo, obedecer parte de la palabra de Dios y no obedecer otra parte. Es que eso no me gusta. Eso de amar a los que me maltratan, pues como que no es lo mío. Bueno, necesitas el amor de Dios, necesitas la palabra de Dios en tu corazón. O la recibes y obedeces completamente, o bien la desechas y la desobedeces completamente. Su palabra, mi hermano, es la única fuente de sabiduría, la única de sabiduría verdadera, en la cual conocemos el carácter de Dios y aprendemos a andar como Él le agrada. No es en el Facebook o en las redes sociales donde tú vas a aprender lo que Dios le agrada. Es que me aviento como 5 predicaciones al día ahí en el YouTube. Oye, pero ni conoces al que está predicando. No, es un jamaiquino bien tremendo. Un africano, un español, un japonés que habla español, inglés y alemán y todo. Y quién sabe qué andas escuchando y ni lo conoces, pero te habla bonito. Es mejor que pongas atención a la palabra.
Aquí está lo que Dios quiere hablarte. Claro, yo con esto no estoy diciendo que Dios no puede usar a un predicador para hablar a tu vida. ¿Sí me entienden? Pero es mejor que tú atiendas a la palabra de Dios directamente. Y la palabra te va a guiar. Jesucristo mismo dijo, mis hermanos, ahí en Mateo 5, no lo busques. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, dijo Jesús, vine a darle su verdadero valor. A eso vino Jesús, a hacer de la ley de Dios. Todos los mandamientos y ordenanzas que estaban escritos o están escritos en el Antiguo Testamento, bueno, Jesús dijo, yo no he venido a quitarlos. Yo he venido a darles el verdadero valor. Y es ahí que empieza en el Sermón del Monte a darles el verdadero significado. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Pero yo les digo, es Dios. Es Dios revelándoles el verdadero propósito y significado de la ley dada en aquel momento. Y si Jesús no vino a desacreditar su propia ley, mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para rechazar parte o desaprobar alguna parte? Porque somos buenos para, es que esto sí me gusta, pero esto no. No, mi hermano, no dejes la palabra de Dios por completo. No digas, esto para mí no es. Entonces, pues no, yo me lo brinco. Y te brincas la parte del perdón a los demás. No, el perdón ese sí no. Yo no puedo perdonar lo que me hicieron. Es que no sabes lo que me hicieron. No, si dejas la palabra de Dios, evidentemente vas a decir, no sabes lo que me hicieron. Pero si te metes a la palabra de Dios, vas a entender que lo que Cristo hizo por ti es más que lo que tú pudieras llegar a hacer por algún otro en la cuestión del perdón. ¿Cierto o no? Porque Jesús, siendo enemigos nosotros de Él, Él quiso poner su vida. Nos perdonó cuando ni siquiera tú y yo pensábamos en ser perdonados por Dios. Por lo tanto, mi hermano, es necesario que tú y yo entendamos la importancia de no dejar la palabra de Dios de lado. Dile al que tienes a un lado de contigo, no dejes la palabra de Dios. Y volvemos a nuestro pasaje base, Proverbios 28:4. Lo vuelvo a leer en palabra de Dios para todos. Los que no obedecen, y este no obedecer es dejar, los que no obedecen la ley se declaran a favor de los perversos. Los que cumplen la ley se colocan en contra de ellos. Bueno, este pasaje, mi hermano, nos muestra un evidente contraste entre aquellos que no obedecen los mandamientos de Dios y aquellos que sí guardan y cumplen la ley de Dios, evidenciando que no puede haber puntos medios o neutrales. O estás a favor o estás como en contra. O cumples la ley de Dios o no la cumples. ¿O acaso hay alguno aquí que sea medio cristiano? ¿O medio impío? ¿O somos o no somos? No puede haber puntos neutrales. ¿Eres o no eres? ¿Cumples o no cumples? Claramente el llamado que Dios nos hace en la palabra de Dios es a no dejar la palabra de Dios. Y esta palabra dejar, mi hermano, habla de abandonar algo. ¿Has dejado abandonado a alguien? ¿Un perrito por ahí alguna vez en tu vida? No, tú y yo ya no podemos continuar y ya lo dejaste ahí en el periférico y te fuiste. Abandonaste también tus tenis que usaste toda tu infancia y ya se abrieron y dijiste, no, pues ya los tengo que abandonar. ¿Qué has abandonado en tu vida? Yo espero que hayas abandonado tu vieja o tu antigua manera de vivir, que estamos llamados a abandonar, a dejar.
Dejar habla de aplazar algo. Ay, ahí lo voy aplazando. Oye, ¿ya leíste hoy? Ay, pues ya no alcancé. Y lo aplazas. Como la historia, ¿verdad? Del tenedor adentro de la Biblia. Ya le contó el pastor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pastor, yo tengo algo contra usted. Se llevó mi tenedor de mi casa. Ay, hermana. ¿Cómo le digo que su tenedor lo dejé en la Biblia? Y 1 año y no la ha abierto. Ay. Y la aplazó, lo aplazó y nunca se dio cuenta que el tenedor estaba ahí adentro. El tenedor terminó siendo cristiano. ¿Sí sabían? No se crean. ¿Qué es dejar? Soltar también. Salir de algo. Dejar completamente, olvidar, desatender y descuidar. ¿Podemos descuidar la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Podemos desatender que la palabra de Dios esté morando en abundancia en nuestro corazón, como dice Colosenses 3:16? Y si deja de morar en abundancia en tu corazón, mi hermano, lo menos que va a salir de ti son salmos, himnos y cánticos espirituales. Van a salir corridos de quién sabe quién, palabras de quién sabe dónde, tal vez, porque has dejado de sembrar la palabra de Dios en tu corazón. La palabra de Dios te da sabiduría, te da dirección, te da orientación para que sepas conducirte en lo que haces. Por eso ¿qué tan importante es la palabra de Dios para ti? No dejes la palabra de Dios. Fíjate lo que dice ahí Jeremías 2:13, lo van a proyectar ahí en la traducción del lenguaje actual. Y dice, mi hermano, este pasaje es uno de tantos que hay. Dije, no, mejor nada más pongo uno. Pero este pasaje está sumamente claro. Es uno de tantos en los cuales Dios le dice al pueblo de Israel o a su pueblo, ustedes me dejaron, ustedes me abandonaron. Dice Jeremías 2:13, ustedes, pueblo mío, cometieron 2 pecados. ¿Qué dice? Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida. Y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes, ¿qué? Me rechazaron. Y en eso podemos caer, mi hermano, si dejamos la palabra de Dios. En abandonarlo, abandonar su consejo, abandonar su guía, su instrucción, su orientación, su dirección. Tú y yo conocemos las consecuencias que el pueblo de Israel sufrió por causa de haber abandonado todos y cada uno de los mandamientos que Dios les dio. Aún con todas las advertencias que tenían, por falta de temor en sus corazones decidieron estar a favor y aplaudir a los impíos y también participar de sus perversidades. De una manera impresionante. Ahí tú puedes ver en Ezequiel cómo Dios le reprocha a la nación de Israel, al pueblo de Israel que se había dividido, pero dice, Judá fue peor que tú. Y aún dice, peor que los pueblos paganos. O sea, un desenfreno impresionante. Y el apóstol Pablo, ahí en Romanos 1, da una explicación de dónde está la ira de Dios. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia y empieza a dar una serie de descripciones. Aquellos que han dejado la gloria de Dios, han cambiado la gloria de Dios por la gloria de otras cosas, de los hombres, de los ídolos, de los deseos. Tal que ahí en Romanos 1:32 da una exhortación y dice, yo les digo a estos que no solo las hacen, sino que incluso aplauden el que otros las hagan. Se jactan con los que también se conducen de esa manera. Dios, mi hermano, esas personas, quienes aplauden lo que hacen los impíos, quienes están a favor de lo que hace todo el mundo que no conoce a Dios, dice la Escritura que Dios los entrega a una mente reprobada. Los entrega para decir, de plano tú ya rechazaste
todas las llamadas que te he dado, todas las cuerdas de amor que te he enviado. Y así como el pueblo de Israel, así hay mucha gente hoy, rechazando de manera deliberada, mis hermanos, la palabra de Dios. El abandonar, dejar y no obedecer los mandamientos de Dios, bueno, evidencia y resalta la condición natural del hombre, el cual se encuentra en una decadencia moral y espiritual al rechazarlos de manera abierta. Aún, mi hermano, cuando la conciencia les acusa que están mal, lo dice Romanos 2:15, que hay una ley escrita en sus corazones que les dicta lo que está bien y lo que está mal, que les acusa. Pero el hombre natural, mi hermano, que rechaza la palabra de Dios, muestra una preferencia por la sabiduría terrenal, animal y diabólica, aquella que es contraria a la sabiduría divina. La gente que rechaza a Dios, mi hermano, está presta para hacer todo tipo de cosas perversas, obviamente. Y no solamente eso, se complacen con los que también las hacen con ellos y aplauden a los que las hacen. Fíjate, este versículo me impresionó, Salmo 50:16. Yo te lo leo y lo van a proyectar en la traducción del lenguaje actual. Salmo 50:16. Al malvado, Dios le dice: tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes, de andarlas enseñando, ni de hablar siquiera de mi pacto. Verso 17. Pues no quieres que te corrija, ni tomas en cuenta mis palabras. Verso 18, si ves a un ladrón, corres a felicitarlo. Ay, pues dime cuándo es la otra para también ir. ¿A poco todo eso te llevaste? Y lo felicita. Con gente infiel en su matrimonio, haces gran amistad. Así es la gente que ha dejado la palabra de Dios, o que rechaza de manera abierta la palabra de Dios, el consejo de Dios. Mis hermanos, el engaño de nuestro corazón y del enemigo es tal que sutilmente podemos dejar de tomar en cuenta las palabras y el consejo del Señor en cosas tan pequeñas como las que habla este pasaje. Teniendo amistad estrecha con personas que tú sabes que rechazan abiertamente la palabra de Dios. No, mi compadre, no, y vámonos acá de fiesta. Y oye, pero tú sabes cómo vive y por qué no le dices nada. No, es que es mi compadre. Hicimos hasta pacto de sangre aquí en las yemas de la palma de la mano y no, somos compadres. Oye, pero tú sabes que tiene otra mujer y no le dices nada. No, bueno, es que ya, él ya sabe que está mal. Sí, pero ¿y eso qué? No, yo no me meto en su vida. No, entonces no lo amas. O no procuras el bien para él. ¿Y qué pasa? Permitimos ciertas cosas. Nos juntamos con personas que sabemos que rechazan abiertamente la ley de Dios, pero no decimos nada. Estamos aplaudiendo ahí a los impíos. Estamos a favor de los perversos. ¿Para qué le digo si ya sé cómo me va a decir? Bueno, ahorita vamos a ver lo que estamos llamados tú y yo. Hay un pasaje que dice en la Biblia, no lo busques, Proverbios 12:1, nueva traducción viviente: para aprender hay que amar la disciplina. Y dice, es tonto despreciar la corrección. Y muchas veces la gente prefiere quedarse así, despreciando la corrección. No quiere cambiar. Proverbios 28:9 en la nueva traducción viviente dice así: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Dios detesta la oración del que no hace caso de su ley.
Claramente, no es que Dios rechace al hombre, sino que a falta de una actitud de verdadero arrepentimiento y humillación en el corazón, aquella petición será como dice Santiago: piden, pero lo hacen de manera incorrecta, porque piden para satisfacer sus propios deleites y placeres. Pero un corazón humillado, un corazón contrito, Dios jamás lo rechazará. El permanecer en esta actitud, mi hermano, de rechazo a la palabra de Dios, claramente es una evidencia de total necedad. Pues es alguien que manifiesta el no querer sujetarse a aquel que lo creó, mostrando una rebeldía en el corazón, así como sucedió en el libro de los Jueces. Pasaban situaciones difíciles, clamaban a Dios, Dios los rescataba, se calmaban las aguas, ¿y qué pasaba al tiempo? Se olvidaban de Dios. A tal grado que al inicio de Jueces y al final de Jueces, ves que hay un mismo pasaje. Cada uno hacía lo que bien le parecía, porque dejaron la palabra de Dios. Yo espero, mi hermano, que tú y yo nunca nos encontremos haciendo lo que bien nos parece, porque eso evidenciaría que hemos dejado la palabra de Dios. La forma en la que vamos a manifestar una sabiduría acorde a la palabra es por medio del esfuerzo que pongamos en no dejar, en no abandonar y en no olvidar la palabra de Dios. Pensaríamos que por estar aquí en la iglesia con nuestras Biblias en las manos seremos guardados de esto. ¿Acaso eso es lo único que te va a poder salvar o librar? No. Cuando la realidad es que con un poco que descuidemos la palabra de Dios, corremos el riesgo de caer. Porque los errores de otros, mi hermano, están puestos como señal de advertencia para que no tropecemos con la misma piedra. Tú lo puedes leer ahí en 1 Corintios 10, del 11 al 12. El ejemplo del pueblo de Israel está puesto para nuestro ejemplo. Porque el que cree estar firme, ¿qué tiene que hacer? Mire, observe que no caiga, así como cayó el vecino, el hermano o el antepasado. Proverbios 4, 5 y 6, yo lo leo, dice así: Él me instruía diciéndome, guarda mis palabras en tu mente, cumple mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia, no te olvides ni te apartes de mis palabras. No la abandones y ella cuidará de ti, ámala y ella te protegerá. Habla de la sabiduría de Dios a través de la palabra, de la ley de Dios. Pero el pasaje no solamente nos dice que los que no obedecen la ley de Dios se declaran a favor de los perversos. También nos dice que los que cumplen la ley, los que guardan la ley, los que obedecen a Dios, los que se esfuerzan por no dejar la palabra de Dios, se colocan en contra de esos perversos. Es decir, no solamente nos corresponde a ti y a mí guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Eso es de entrada. Eso sí o sí lo tenemos que hacer. Pero también somos llamados a manifestar una oposición. ¿A quién? ¿Al gobierno? No, que fuera Morena y que entre el PRI y que entre el PAN. O es más, hay que hacer nuestro propio partido, mis hermanos. 30,000 firmas se necesitan, las conseguimos de bolón. ¿Quién le entra? No, no estamos llamados a eso. No este tipo de oposición. Estamos llamados a manifestar una resistencia y una lucha ante aquellos que de manera deliberada rechazan a Dios y sus mandamientos, claramente. Esto es el papel que tenemos como hijos de Dios en este mundo, de manifestar por medio de tu vida y de mi vida una defensa con mansedumbre acerca de la esperanza que hoy tenemos en Cristo Jesús. No que andes peleando defendiendo a Cristo, porque Cristo no necesita que lo defiendas. Más bien con mansedumbre, con sabiduría, si puedes corregir a alguien, hazlo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado.
Pues así como la luz disipa toda tiniebla, así nuestras vidas deben contrarrestar las obras de todo aquel que se opone a la verdad. Como lo dice Mateo 5:16, que nuestra luz debe de alumbrar a otros. Hay una historia ahí en Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 1, que quiero que leamos. Esta es la historia del rey Josías. Tú la puedes leer ahí en tu casa, Segundo de Reyes 22 y 23. Es un rey que, dice la escritura, tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Verso 2. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado, ¿quién? David. No se apartó de lo que era correcto. Este hombre, mi hermano, su antecesor y todos los reyes que fueron antes de él, hasta antes de Salomón claramente, que fue el rey David, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas veces no leíamos en el libro de los reyes, en las crónicas, y aquí comenzó a reinar tal, e hizo ¿qué? Lo malo delante de los ojos de Dios. Y se apartó y dejó la ley de Dios e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Lo leemos muchísimas veces. Son pocos reyes los que dice hizo lo recto delante de Dios. Y Josías es uno de ellos. El rey Josías, cuando le fueron y le mostraron, oye, encontramos el libro de la ley de Dios, y lo leyeron en su presencia, este hombre, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué estamos haciendo? Por eso la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué no estamos obedeciendo la ley de Dios? Estaban llenos de idolatría, llenos de prostitución. El rey Josías se comprometió a obedecer la ley y los mandamientos de Dios con toda su alma y corazón. No solamente se quedó en tener una buena intención de agradar a Dios. Es necesaria tener la buena intención que te lleva al esfuerzo, que te lleva a la acción de guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero también tienes que comenzar a hacer cambios y a oponerte ante todos aquellos que tú sabes que rechazan a Dios. Reitero, no te vas a poner a pelear. Es que tú eres un pecador y mira lo que haces y yo te voy a enseñar cómo es vivir justamente y piadosamente. No. A eso no fuiste llamado. Tu vida es la que debe de contender contra ellos. ¿Sí me explico? Que tú te comportas rectamente, con integridad, con honestidad, que tú no robas, que tú no mientes o tratas de no mentir. Porque si todavía dices, ay, pues para salirme rápido de esta, pues, ¿qué tiene? Al cabo Dios me perdona. No, el que robe ya no robe más. El que robaba ya no robe más. Y aplica muchas cosas. Tu vida tiene que ser testimonio y tiene que ser esa oposición para los que se comportan impíamente. Continúo leyendo. El rey Josías confirmó que la falta de obediencia los tenía bajo el enojo de Dios. Aquí listé unas cosas de las que hizo él. Quitó todo lo que daba culto a Baal. Se opuso a los idólatras. Quemó todos los ídolos. Eliminó a los sacerdotes idólatras. Los mató. Destruyó santuarios de ídolos y celebró la fiesta de la Pascua después de muchísimos años que no lo hacía el pueblo de Israel. Una fiesta que Dios había establecido para recordar el paso del Mar Muerto. De antemano, mi hermano, tú y yo sabemos que siempre, a donde quiera que vayamos, nos encontraremos con oposición y resistencia en este mundo, ¿sí o no? Oye, ¿tú de dónde vienes? Venimos de la iglesia. Con razón la camisita esa del... Ya. Pásale, siéntate ahí.
Ahí está ya la resistencia. Desde ahí. Porque así es como la luz de Cristo, alumbrando en nuestras vidas, nos va a generar el no ser aceptados o bienvenidos en algunos lugares o con personas. Y me imagino que esto ya tú lo has experimentado. Porque al nosotros oponernos a aquellas cosas o actos que no honran a Dios, claramente vamos a ser criticados y menospreciados. Oye, vamos a hacer una fiesta. Pues ahora la hacemos juntos, pero pues sin esto y sin esto y sin esto. No, entonces no. Y ahí está la oposición. ¿Sí o no? Pero bueno, ¿qué somos llamados? A mantenernos, a no ceder. No olvidando que nuestra verdadera lucha, mi hermano, ¿contra quién es? No es contra tu vecino, no es contra tu primo, tu tía, tu hermano, que todavía no se rinden a Dios. No es contra las personas, sino quienes están operando detrás de aquellas personas, influenciándolas a oponerse a la verdad, que en su rechazo a los mandamientos de Dios son arrastrados por el engaño y el error y por la vergüenza de no querer acercarse a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es lo que dice Juan 3:19. Y es lo que estamos viendo en la serie que el pastor nos está hablando los días domingo. De cómo nuestra luz es lo que debe reflejar que los otros están en tinieblas. Pero esa luz que tú y yo traemos, que es la luz de Cristo, mi hermano, ¿qué va a hacer? Va a evidenciar a otros su mancha, su pecado, y van a decir, no, aléjate de mí. Cristianito, aléjate de mí porque sacas a la luz mis trapitos. Y dicen, los trapos sucios se lavan en casa, aquí no. Nuestra lucha, mi hermano, no es contra enemigos de carne y hueso, lo dice la Escritura, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Contra ellos es tu lucha. Te va a suceder, mi hermano, si no es que ya lo experimentaste, que de quienes pensabas que más te amaban y respetaban y querían y te mandaban likes y te mandaban corazoncitos y todo, son los que más van a manifestarte ese rechazo. Conozco de una persona que en cuanto se rindió al Señor, bueno, esta persona comenzó a querer conocer más a Dios, a comenzar a asistir a la iglesia, pues en ese anhelo, en ese deseo genuino de querer conocer más a Dios, porque Dios transformó su vida. Y esta persona claramente comenzó a notar cómo las personas, que en cuanto esta persona les decía, oye, es que comencé a ir a la iglesia, comenzaba el rechazo. Uy, si ahora sí te crees esto. Uy, si ahora sí te crees esto. Incluso de parte de su familia, de parte de amigos. Y empezó a ver esta persona la oposición, el rechazo. Y hubo una persona que yo sé que en cuanto se enteró también que estaba comenzando a ir a la iglesia, cambió totalmente su actitud, su forma de ser. Pero esta persona se mantuvo dándole testimonio, tratándola bien. Y ahorita esa persona que cambió, no los quiero revolver, ¿sí se van bien? La persona que cambió su manera de ser por esta persona que empezó a venir a la iglesia, la semana pasada me dice, oye, ¿no tienen una Biblia por ahí? ¿Eso qué es evidencia? ¿Qué evidencia? Claramente ha visto un cambio en esta persona y dice, oye, no fue solo una emoción. Entonces, esta persona me tocó hablar con ella la semana pasada y me decía, oye, ¿y no tienen por ahí una Biblia que le sobre? Digo, sí, yo te la consigo. Y vi ahora en esa persona que antes rechazaba abiertamente, ahora como decir, pues me interesa, ¿no? Me dice que, le dije, oiga, ¿nunca tuvo Biblia en su casa? No, nunca.
¿Nunca la ha leído? No, nunca la he leído. Imagínense, mis hermanos. Hay gente que aún no ha leído la Biblia. No ha experimentado la palabra de Dios. Entonces, va a haber rechazo en nuestras vidas, va a haber oposición. Pero si tu testimonio es fiel y congruente, tu vida tarde que temprano, así como esta persona con esta otra persona, va a producir en ellos ese deseo de querer conocer a Dios. Cumpliéndose así las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que vean nuestra vida y alaben a Dios. Qué tremendo, mi hermano, es verlo. Y claramente eso te llena de ánimos para seguir haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, a no dejar la palabra de Dios. Porque, mi hermano, todos quieren bendición en sus vidas, ¿verdad? Nadie dice, no, yo quiero que Dios me maldiga o que me vaya mal. Nadie dice eso. Bueno, la verdadera bendición, ¿saben dónde está? ¿O sabes dónde está, mi hermano? En permanecer en la palabra de Dios. Hay promesas eternas para nosotros que estamos en Cristo. Aquellas que Él ha prometido para todo aquel que persevere hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que o ya no respires más o el Señor venga por ti. Para aquellos son las promesas eternas. Pero también su palabra nos promete el poder experimentar su bendición y su favor mientras sigamos en este mundo, que cada vez se va a poner peor. No esperes, mi hermano, a que las cosas mejoren. No esperes a que el dólar baje a 10 pesos para poderte ir a Estados Unidos o para poderte comprar tus Nike que tanto has querido toda tu vida. Pero hay una condición, la cual aplica para todas las promesas. Si quieres su favor y su gracia en tu vida, mi hermano, tienes que guardar y cuidar de poner por obra las palabras y mandamientos de Dios. Eso es lo único que te va a asegurar que vas a experimentar la gracia de Dios en tu vida. Del mismo modo que el Señor y sus apóstoles, quienes padecieron por su causa, tuvieron gozo en medio de la tribulación. Eso es lo que te promete la palabra de Dios. Que aun a pesar de lo que puedas estar viviendo en tu familia, en tu casa, mi hermano, si tú dices, Señor, ayúdame a permanecer. No desampares la obra de tus manos. Sigue haciendo tu obra en mí, ayúdame. Bueno, tarde que temprano vas a poder salir, el Señor va a poner tus pies sobre peña, va a firmarlos y vas a poder continuar. Hay una bendición en permanecer. Fíjate lo que dice Proverbios 29, 18. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando la gente no acepta la dirección divina, fíjate cómo dice, las personas no aceptan. Y cuando tú no aceptas algo, ¿qué estás haciendo? Rechazándolo. No me interesa. No, gracias. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Es decir, es como un coche o como un camión en curva y sin frenos. ¿Quién lo detiene? El muro de contención se lo lleva. Los coches a su paso se los lleva. Así es una persona que rechaza la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. El que obedece la ley tiene plenitud, gozo, paz. Sí, hay situaciones difíciles, sí. Pero bueno, paz en medio de la tormenta. El Señor nos enseñó a experimentarlo con su ejemplo. Bueno, este desenfreno, mi hermano, que las personas viven, representa de una manera clara la condición en la que viven muchos que han rechazado una y otra vez el conocimiento de Dios. A quienes la Escritura nos dice que por no haber tomado en cuenta a Dios, sus mandamientos, sus leyes, sus juicios, sus palabras,
quedaron totalmente abandonados a lo que su mente reprobada les lleve a hacer. Pero tú y yo, mi hermano, no estamos llamados al desenfreno, estamos llamados a la permanencia en la palabra de Dios. Así como decía Josué, esfuércense por obedecer a Dios, por amarlo, por servirle. Porque tenemos que entender que todo lo que hacemos para el Señor, todo lo que tú incluso padeces para el Señor, mi hermano, es parte de lo que Él ha permitido con un propósito, porque Él nos sigue moldeando. Y nada de lo que tú vives en Cristo, mi hermano, es inútil. Todo tiene un propósito en Cristo. Nada es inútil. Es decir, Dios no desperdicia nada de lo que nos sucede para transformarnos a nosotros. Por pequeña, mediana o grande o inmensa que sea la situación difícil que pases, Dios no la inutiliza. Dios la utiliza y la transforma en bendición, en crecimiento espiritual. Por lo tanto, mi hermano, guardemos nuestro corazón y nuestra mente de todo aquello que quiera y tenga la intención de desviar nuestra mirada de la palabra de Dios. Tienes que poner atención a todo aquello que te está llegando a tu mente, a tu corazón, a tu vida, a tu familia, a tus hijos en la escuela. Que no comience Satanás a querer sembrarles ideas. Que ahora tú digas, ay caray, ¿de dónde lo aprendió? Por eso tú tienes, como padre, como mamá, tienes que no dejar la palabra de Dios para ti y para los tuyos. Para que la palabra pueda limpiar el corazón. Como agua pueda limpiar y purificar la mente y el corazón. Porque mi hermano, basta con un pequeño descuido para comenzar a dar lugar a nuestra vieja naturaleza, aquella que trae deseos y pensamientos que no agradan a Dios y van en contra de su santidad. Por lo tanto, mi hermano, estamos llamados a buscar una constante llenura de la palabra de Dios. Sí, alabanzas, qué bueno, oración, claramente también, meditación de la palabra. Lectura de la palabra, aprendizaje, memorización de la palabra. También es importante porque de ahí es donde toma el Señor para recordarte su misma palabra. Eso va a producir que la meditación de tu corazón y los dichos de tu boca les sean agradables. Y ante todo, mi hermano, poder soportar y resistir con sabiduría a todo aquel que quiera venir a amedrentar y entorpecer la obra del Señor en nuestras vidas y en la vida de aquellos que te rodean, en quienes tú y yo hemos podido dar testimonio y sembrar la palabra de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios, pero principalmente necesitamos no dejar la palabra de Dios o procurar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie. Y ahí con tus ojos cerrados, demos gracias a nuestro Dios. Amado Rey, en esta noche nos humillamos delante de ti, reconociendo, Padre, que es tu palabra la única que nos va a llevar a cumplir tu voluntad. Es la única que nos va a guiar, a ordenar, a instruir y a orientar hacia donde nosotros tenemos que caminar, hacia donde nuestra mente, nuestro corazón, pensamiento, nuestros pasos y nuestros ojos se deben de dirigir. Que nuestros ojos, Señor, miren hacia ti, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe que eres tú, Jesús. Porque tú nos enseñaste con tu ejemplo a cómo vivir en la palabra de Dios, vivir en la voluntad de Dios, buscándola constantemente, para así poder agradarte a ti
no agradarnos a nosotros mismos y mucho menos agradar a este mundo que lo único que quiere es oponerse a ti y llevarnos a que nosotros también dejemos tu palabra de lado, que la descuidemos, que la aplacemos. Pero no, Señor, nosotros queremos ser de los que luchamos y nos esforzamos cada día sabiendo que nada es en vano de lo que hacemos en ti, en tu nombre. Ayúdanos, Señor. No nos dejes. Sabemos que tu vara y tu cayado nos infunden aliento para seguir. Llévanos también, Señor, a esos delicados pastos para poder descansar en ti. Pero también, Señor, llévanos de la mano para que podamos aprender, aún en medio de la tormenta, alzar nuestra mano y decir: Señor, ayúdame, sálvame. Pero también saber que tú con solo una palabra haces bonanza en la tempestad. Pero aún aunque no quites la bonanza o aunque no quites la tormenta, Señor, queremos seguir confiando en ti, porque sabemos que aún en la tormenta tú tienes propósitos y tú tienes cuidado de nosotros, amado Dios. Ayúdanos a no dejar tu palabra, a permanecer en ella, a permanecer en ti, para poder llevar fruto y que ese fruto permanezca en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor. Sella tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos a esforzarnos para ti. No para que nadie más me vea, sino para que tú, Señor, ahí en la intimidad de mi corazón, puedas seguir trabajando en mi vida, transformándome y cambiándome, haciéndome ver lo que está mal, lo que está torcido, Señor. Y tu palabra nos encamine a lo recto. Escudriñanos y examínanos, Padre. Por tu Espíritu Santo te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, pues vayámonos a descansar. Que el Señor les bendiga y que le guarde en esta noche, en lo que resta de la semana, y nos vemos primeramente, Dios, en la reunión de mujeres del día sábado. Buenas noches.